al capítulo 11 y permítanme hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Vimos en los primeros 3 capítulos que los gentiles son culpables porque teniendo la creación no adoraron a Dios. Los judíos también son culpables porque teniendo la ley no adoraron a Dios. En el capítulo 3 concluye esa sección diciendo: todo el mundo es pecador, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Los capítulos 4, 5 y 6 hablan de la justificación por gracia, la justificación por fe y no la justificación por obras. Es decir, que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, lo mismo que dice Efesios 2, 8 y 9. En los capítulos 7 y 8 vimos la diferencia entre ser siervos de la carne y siervos de la justicia. Ya no vivimos para nosotros, sino que ahora vivimos para Dios. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros, sino que ahora vivimos para Dios. Y en el final del capítulo 8, de los versículos 28 a 39, empieza a hablar de la predestinación, de la elección, del previo conocimiento de Dios y todo lo que hizo Dios para la salvación del género humano. Ahora, muchos se han preguntado, bueno, ¿pero Dios salva a todo el mundo? No, Dios salva a unos cuantos, los demás se pierden. No es poco complicada esta situación como conflictiva y controversial. Es muy controversial, muy conflictiva, pero debemos depender del texto y no de nuestras concepciones personales, no de las tradiciones o de los dogmas que nos hayan enseñado. Interpretemos la Escritura como lo dice y busquemos la mejor manera de interpretar la Escritura. Eso no es imposible, al contrario, la misma Escritura se interpreta ella misma y tenemos la palabra profética más segura, que es la misma Escritura. Por eso debemos depender de Dios y no de nosotros mismos. Ahora, en este trío de capítulos que llegan a 9, 10 y 11, habla específicamente del pueblo de Israel, y ya vamos a ver algo que se llama la mutualidad excluyente. Cuando pongamos una moneda tiene 2 caras y un canto, apartando el canto, porque pocas son las veces cuando uno tira una moneda que cae de canto, no cae de canto, siempre cae o cara o sello. Entonces la mutualidad excluyente es que o cae cara o cae sello. Entonces no hay tintas medias, o es blanco o es negro, o es cara o es sello. Entonces o es lo uno o es lo otro. Entonces aquí vamos a hablar un poco de la mutualidad excluyente. Entonces 9 habla de la elección pasada del pueblo de Israel. Dios escogió a su pueblo por razones que solamente Él conoce, y nadie era capaz de decirle: te equivocaste, ese no era el pueblo que tenías que escoger, esos son los más malos. No, Dios escogió a su pueblo y eso nadie lo criticó. En el capítulo 10 vemos la condición presente, actual, desde Jesús hasta hoy, la condición presente de Israel. Israel está en un estado de endurecimiento espiritual, un estado de ceguera espiritual, un estado que no reconoce a Dios, no reconocen a Jesús como Dios. Por lo tanto, no están siendo salvos los israelitas solo por ser del pueblo de Israel. Muchos se debaten si el pueblo de Israel actual, que vive al margen del mar Mediterráneo, es el pueblo bíblico del relato bíblico, es el pueblo real del relato bíblico. Muchos dicen que sí, muchos dicen que no. Algunos dicen, para salvar la idea, bueno, son los judíos, no necesariamente los que tienen el gentilicio de israelita. Algunos dicen más pragmáticamente, dicen: no, pero es que el Israel de Dios hoy no es ese pueblo de Israel que se creó en 1948 bajo el mandato de la ONU. No, el Israel de Dios hoy es la iglesia. El pueblo del Señor es la iglesia. Y ya vamos a ver algunas posiciones parecidas. Lo cierto es que en el capítulo 9 vimos la elección pasada de Israel como pueblo, pero también vimos que o era cara o era sello, es decir, que ya los israelitas fueron seleccionados como pueblo de Israel, entonces los gentiles fueron seleccionados como no pueblo de Dios. Entonces, si Israel era el pueblo de Dios, los gentiles no eran el pueblo de Dios y eran mutuamente excluyentes. En el capítulo 9 vimos la condición del pueblo de Israel actualmente y la bendición que su endurecimiento, el pueblo de Israel, la bendición que el endurecimiento del pueblo de Israel le daba oportunidad a los gentiles para ser salvos. Lo vamos a ver también en detalle ahorita. Pero llegamos al capítulo 11,
viendo específicamente cuál es ya no el pasado ni el presente, sino cuál es el plan futuro de Dios con Israel. ¿Qué es lo que va a pasar con Israel? ¿Cuál es la condición de la esperanza de Israel para un futuro? Ya sabemos su pasado, sabemos su presente, ahora vamos a conocer hoy su futuro. Por eso he titulado este sermón El plan de Dios con Israel. Vamos a leer el capítulo 11, no lo vamos a leer completo de entrada, pero sí vamos a leer los primeros 10 versículos. Y voy a leer yo en la versión Reina Valera del 60, la versión que usted tenga, me acompañe por favor con sus ojos. Romanos 11, del 1 al 10. O mejor dicho, para que tenga sentido, vamos a leer desde el 10:16. Vamos a leer desde el 10:16 hasta el 11:10 para conectar con el capítulo 10. No todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice también resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Vamos a ver. Señor, muchas gracias por tu palabra escrita. Gracias por la bendición de poder leerla, de poder entenderla y de poder ser edificados por ella. Justamente, Señor, te rogamos aquí como pueblo, a una sola voz, edifica tu iglesia. Rogamos que esta palabra predicada hoy sea para la bendición de tu pueblo, que sea para la construcción del carácter de Jesucristo en cada uno de los corazones de los que están aquí. Bendice a cada hombre, cada mujer, cada familia aquí representada, para que juntos crezcamos en humildad, en obediencia. Y especialmente, Señor, te ruego por mí, para que mi boca hable tu palabra, solo tu palabra, nada más que tu palabra. Aleja de mí pensamientos que no vayan de acuerdo, Señor, a tu soberana voluntad. Y en cada uno de nosotros danos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo dependemos de ti. Amén. Bien, este es un capítulo, un pasaje bastante duro de tragar.
muy conflictivo, muy humillante en el buen sentido de la palabra, que nos pone en un correcto lugar. Pero también es un pasaje bastante grueso en doctrina, bastante nutritivo en doctrina, un mondongo espiritual, podemos decirlo con todo el respeto. Este es un pasaje que usted tiene dos posibilidades: o lo cree o no lo cree, y ambas son mutuamente excluyentes. Si usted cree este pasaje, yo le garantizo que al final de este sermón usted va a salir con un concepto mucho más grande de Dios. Usted va, al salir de aquí, usted va a tener un Dios mucho más poderoso, mucho más grande, con mucha más gloria al final de este sermón, de este pasaje. No por mis méritos, sino por los méritos de la palabra de Dios en su vida. Pero si usted no cree este pasaje, usted va a salir con la imagen de un Dios más grande aún todavía. ¿Por qué? Porque usted no va a tener la posición correcta delante de Él, y Él va a parecer mucho más gigante, mucho más poderoso de lo que Él es. Así que usted tiene dos opciones hoy: creer Romanos 11 o no creer Romanos 11. Eso depende enteramente de usted. Este pasaje tiene tres divisiones básicas y la tienen en sus trípticos. Este pasaje habla de que el plan de Dios con Israel responde a la pregunta del versículo 1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No. La respuesta es no. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Viene hablando el capítulo 10, dice, bueno, pero ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo invocarán si nadie les predica? Pero ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Pero es que nadie puede decir en Israel que no han escuchado su palabra. Por toda la tierra sonó su voz, por todo el universo salieron sus palabras. ¿No ha conocido Israel a Dios? Claro, nadie puede decir que no conoce a Dios en Israel. Ningún israelita puede decir, no, yo no conozco a Dios. Que no lo aceptan como es otra cosa. Pero se parece igual a nosotros, no por ser judíos. Nosotros también conocemos a Dios, o por la creación, o por su escritura, y algunas veces no le ponemos como Dios, no le aceptamos, no le obedecemos, no le honramos como Dios, ¿sí o no? A veces leemos la palabra de Dios y no, esto no puede ser así, Dios es justo. A veces decimos, yo no creo eso. Pero si está en la escritura, no lo crees porque lo digo yo, está bien, pero si está en la escritura, créelo, porque si no le crees a la escritura, estás en la misma posición que los judíos, que no están creyendo y obedeciendo y honrando a Dios, al Dios de la Biblia. Entonces, estas tres partes son respuesta a la pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? No. Y Pablo en el capítulo 11 empieza a dar tres razones, tres características, tres pruebas de que Dios no ha desechado a su pueblo, ni tampoco lo va a hacer. Primero, la primera característica de que Dios no ha desechado a su pueblo es que no digamos desecho, pero sí Dios ha endurecido a su pueblo. Dios ha puesto en remojo, ha apartado a su pueblo, y el verbo que usan es apartar, metamelonai, apartar, poner en un lugar aparte, arrumar, quizás sería el término más correcto. No es que lo ha desechado, lo ha botado en la papelera, no, sino que lo puso en un lugar, quizás como en la computadora, en la papelera reciclable. Uno sabe que está ahí, uno lo puede recuperar. Pero no es una papelera en sí, es un lugar que Dios le dio para hacer otra cosa en algún momento. Es como cuando usted aparta los muebles de la casa y los pone aquí para poder limpiar todo. Quizás es la figura más ilustrativa. Entonces, estas tres razones que da Pablo para que Dios no haya desechado a su pueblo, y la respuesta rotunda, no, Dios no ha desechado a su pueblo, es porque es parcial. Dios ha apartado a su pueblo parcialmente, no totalmente. Segundo, es temporal, no es definitivo. Dios apartó los muebles, a los judíos, para poder limpiar toda la casa. Es temporal, no es definitivo. Él no botó los muebles, Él no botó a los judíos, no desechó a los judíos. Y tercero, es intencional, no es accidental. Entonces vamos a ver que
apartar a los judíos, al pueblo de Israel, es parcial, no total, es temporal, no definitivo, y tercero, intencional, no accidental. ¿Ok? Ese es el bloqueo que vamos a ver. Luego vamos a ver pequeñas aplicaciones durante cada uno de ellos. Entonces vamos a ver primero, Pablo dice que este apartado de los judíos, que este plan de Dios con Israel es quitarlos de en medio por un periodo de tiempo, por un espacio, es parcial, no es total. Y Pablo da 3 razones. Primero, su ejemplo personal. Pablo dice en versículo 2, ¿cómo podemos decir? No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿Cuándo eligió Dios a Israel como pueblo? Desde antes de la fundación del mundo, igual que lo conoció a usted. Dios sabía quién era tú antes de que tu mamá y tu papá, antes de que tu abuelo y tu tatarabuela se conocieran. Dios sabía quién era tú. O creemos en un Dios que no sabe ese tipo de cosas hasta que los humanos decidan qué van a hacer con su vida. Dios es omnipotente y Él sabe hasta qué estás pensando tú ahorita. Entonces Pablo mismo es un ejemplo, dice, no, el apartado del pueblo judío es parcial, no ha desechado a todo el mundo, porque yo mismo soy una prueba, yo mismo soy de la descendencia de Abraham, yo mismo soy israelita, y yo ahora soy cristiano. En Hechos, la conversión de Pablo está narrada 3 veces en Hechos 9, 1 Corintios 15 y en otro lugar, creo que Hechos 20. Y la conversión de Pablo es una evidencia de que el pueblo judío, Pablo era judío, era de la tribu de Benjamín, de fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, y él dice varias cosas en 1 Corintios 15. Él dice que fue circuncidado al 8º día. Pablo era un judío con todas las de la ley. Y el hecho de que en Hechos 9 Jesús mismo con un resplandor lo haya cegado, tumbado el caballo, el rostro en tierra, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es una evidencia de que Dios no ha desechado a su pueblo. Pablo es una evidencia de que Dios no se ha olvidado de los judíos. No solamente Pablo, sino que él mismo, Pablo, rescata un episodio en 1 Reyes 19, cuando en el capítulo 17 de 1 Reyes, el gran profeta de fuego, Elías, desciende fuego del cielo, consume el altar, el holocausto y todo el agua que estaba ahí, y hace una grandiosa demostración del poder de Dios. Capítulo 18, empiezan a perseguir a los profetas de Baal, 400 profetas de Baal, y el mismo Elías solo degolla, decapita a un poco de gente, porque eso eran los profetas de Baal. Pero capítulo 19 vemos que ahora Jezabel empieza a perseguir al profeta Elías por haberle matado a los profetas de Baal, y ahora Elías se esconde en una cueva temiendo por su vida. El profeta de Dios en depresión en una cueva. Inmediatamente Dios manda un tornado. El pasaje dice: pero Dios no estaba en el tornado. Manda un fuego que consumió todo, pero Dios no estaba en el fuego. Mandó un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Llega el versículo 10 del capítulo 19 de 1 Reyes y dice: y envió un suave murmullo, y la voz de Dios estaba en el murmullo, en el oído de Elías, y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Tú no eres para estar aquí. Y Elías se queja 2 veces en el mismo pasaje, se queja: pero solo yo he quedado, Señor. Me buscan para matarme. ¿Cómo me voy a defender de todo este poco de gente que me busca para matar? Y la reina Isabel, con todo su poderío político y militar, me andan buscando para matarme. Por eso estoy escondido. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Pero qué me están buscando para matarme? Y yo pienso que usted también lo hubiera repetido, usted y yo lo hubiera repetido tantas veces como hubiese sido necesario para convencer a Dios de que era necesario que yo estuviera escondido, así como Elías. Pero la respuesta divina de 1 Reyes es exactamente la misma que tenemos en el versículo 4 de nuestro capítulo 11. ¿Pero qué dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000
profetas, 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal, mutuamente excluyentes. El pueblo que se rendía en los profetas ante Baal y los 7,000 hombres. O era de él o era de él. Y en el medio, Elías. Me he reservado. ¿Qué quiere decir esto? Que ciertamente Dios tiene pueblo en todas partes del planeta y reserva a algunos para que crean en Él o para que crean en Baal. Me he reservado. ¿Qué demostración de la omnipotencia, incluso limitando o no el conocimiento de 7,000 hombres? Me he reservado. Esos son para mí. Esos no se van a rendir ante Baal. Y ya lo conocía antes incluso de que estos 7,000 nacieran. Entonces, no solamente Pablo es un ejemplo de que Dios no ha desechado a su pueblo. A nivel personal, Pablo dice, yo soy judío, por lo tanto Dios no ha desechado por completo a su pueblo, es un apartado parcial. Segundo, es parcial, no total, porque Dios reserva un grupo de gente, y dice el versículo 5, así también hoy, así también aún en los días de Pablo, y mucho más hoy, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, mutuamente excluyente. O eres del pueblo de Israel que estaba apartado, o eres de los escogidos por gracia. Entonces, así también Dios hoy tiene un grupo de gente que no ha doblado su rodilla ante Baal. Y no sabemos cuántos miles o millones son. Entonces, no es total, es parcial. Y ese mismo es el remanente. La escogencia es por gracia, por pura soberanía, por pura misericordia de Dios, es por gracia, no es por los méritos. Vean el versículo 7 dice por gracia, no por obra. De otra manera la gracia ya no sería gracia, porque si fuera por obra ya no sería por gracia, de otra manera la obra no fuera obra. Entonces Dios escoge por gracia, mutuamente excluyente, o eres uno o eres el otro. No puede ser por obras, como dice Efesios 2, para que nadie se gloríe. Nadie se puede gloriar en su propia salvación. Dice Pablo, si alguien quiere gloriarse, gloríese en el Señor, no en sus propias obras. Entonces, el parcial no total, porque Pablo es un ejemplo. El parcial no total, porque Elías, Dios le había reservado 7,000 hombres que lo ayudaran. Y le aconsejo que sigan leyendo la historia de Elías, capítulo 19, para que vean a lo que Dios lo envió después que lo sacó de la cueva. Pero también ha quedado un remanente. De los judíos ha quedado un remanente. Y esta figura del remanente era muy común en los tiempos del Antiguo Testamento. En los tiempos de Josué, por ejemplo, un remanente entró a la tierra prometida. En los tiempos del exilio en el desierto, solamente un remanente quedó. En los tiempos de Zorobabel, los que fueron a Jerusalén, un remanente, una pequeña parte. Y es un porcentaje minoritario. El remanente no es evidencia de la mayoría. El remanente es una evidencia de que Dios no desecha por completo a su pueblo. Siempre queda un remanente. Algo, no podemos decir porcentaje, no podemos hablar de 10, 15, 20%, porque puede ser hasta el 49.9% y sigue siendo menos de la mitad. Entonces, siempre hablamos de remanente porque es una parte del todo. Y precisamente ya había sido profetizado en dos pasajes que vamos a leer, que el pueblo de Israel iba a ser endurecido, que el pueblo de Israel iba a ser apartado, puesto aparte. El pueblo de Israel iba a ser trastornado, cegado, endurecido su corazón, precisamente para que, teniendo oídos, no oigan, teniendo ojos, no vean. Acompáñame por favor en Isaías 29. Parecerá injusto que Dios ciegue a la gente. Parecerá injusto. ¿Cómo es posible que Dios ciegue a la gente? ¿Acaso nos dice 2 Corintios 4:4 que es el diablo que ciega a la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio? Sí, pero Dios lo permite. Ya vamos a ver por qué. Isaías 29.
Dios cegó a los incrédulos parcial, no totalmente. Isaías 29, versículos 9 al 12. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Es decir, que ciertamente Dios ha cegado a su pueblo. Deuteronomio 29:4 también lo dice: teniendo oídos no oyen, y teniendo ojos no ven. Eso lo podemos ver en varios pasajes, incluyendo en el Nuevo Testamento el propósito de las parábolas. Usted lee, por ejemplo, Mateo 13, del 10 al 16. Los discípulos le preguntan, maestro, pero no entiendo. ¿Qué significa todas estas parábolas? Bueno, ahora yo les voy a explicar. Bueno, el sembrador hizo esto y aquello, el sembrador es este, la semilla es esta, la parte que cayó son esto y la parte que cayó allá son esto, así, así, así. Ahora sí entendemos, pero ¿por qué nos habla en parábola? Oye, ¿por qué no nos dice claritas las cosas? ¿Y usted no se ha preguntado eso? ¿Por qué Jesús hablaba tan enredado por algunos, pero otros captaban? Acompáñenme por favor, Mateo 13, del 10 al 16. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Mateo 13, del 10 al 16. Mateo 13, del 10 al 16. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Versículo 14, Mateo 13. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, literalmente endurecido, y con los ojos y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Ahora, aquí entre nos, ¿no es un privilegio poder entender? Y usted dirá, oye, ¿por qué yo no entiendo nada? Bueno, a ti no te he dado a entender, pero vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance para que tú entiendas, con toda humildad, con toda alegría y con todo, por supuesto, con toda igualdad entre nosotros. A unos les he dado a entender, a otros no les he dado a entender, pero a los que entendemos, bienaventurados son. No dice cuántas veces, 13, 15 veces, el que tiene oído para oír, el que tiene ojos para ver. Pero el que tiene oídos para no oír, mire, no va a oír aunque le pongamos la corneta en la pata de la oreja. No van a entender. Y usted se pone a ver, bueno, sí, el rechazo de Dios para Israel es parcial, no total, precisamente para que oigan los que tienen que entender. Aunque todos oigan, entiendan nada más lo que tienen que entender. Injusto. Romanos 9:14 dice, ¿hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Si usted quiere a Dios, ámelo así. Entonces el rechazo de Dios
a Israel es parcial, no es total, no es completo. Hay gente que Dios tiene, como Pablo, reservado 7,000 que no doblan su rodilla bajo, un remanente que es escogido por gracia, mutuamente excluyente, o estás en uno o estás en otro. ¿Ok? Entonces, el rechazo de Dios a Israel es parcial, no total. Segundo, el rechazo de Dios por Israel es temporal, no es para siempre, no es definitivo. Vamos a leer los versículos 11 al 25 de Romanos 11. Romanos 11, 11 al 25. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por amor, por cuanto soy yo apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, está hablando con los gentiles, siendo tú olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera insertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por tu fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, los judíos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Ay, Dios mío. El rechazo de Dios no es para siempre, es temporal. Vean, en el versículo 8, hay una palabra que es que Dios les dio espíritu de estupor. Una palabra complicada. ¿Qué es estupor? En la versión Reina Valera 95, en la versión la Biblia de las Américas y en la versión Dios habla hoy, no dice estupor, dice espíritu insensible o un espíritu de insensibilidad, precisamente para que oyendo no entiendan y vean no crean. Dios le dio un espíritu de estupor. En medicina, el estupor es como un estado de shock. La gente está y no está. En medicina literalmente es la disminución de la actividad de las funciones intelectuales acompañada por cierto aire de asombro o indiferencia. Es decir, el conocimiento está limitado. Espíritu de estupor es precisamente que lo que tienen que saber tiene un techo, un tope. No vas a saber más de lo que tienes que saber, no vas a saber más de lo que Dios quiere que tú sepas. Dios les dio espíritu de estupor. Líbrenos a todos aquí de un espíritu de estupor. Solo el Evangelio de Cristo nos hace brincar el estupor, el espíritu de insensibilidad. Y ahora vemos y nos maravillamos de la gloria de Dios.
porque nos ha resplandecido la luz del Evangelio de Jesucristo. Pero Dios a algunos le dio espíritu de estupor. Pero eso no es definitivo, eso no es para siempre. Dios mismo diseñó que la cosa fuera así. Vean el versículo 25. Vamos a encontrar ahí un hasta. ¿Hasta cuándo es este tiempo que es temporal, no definitivo? El versículo 25 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Es parcial. ¿Hasta cuándo? Dice el versículo 25: ¿hasta cuándo será el endurecimiento de Israel? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y esto es una figura literaria que se llama sinécdoque. Sinécdoque es cuando se describe al todo hablando de una parte, o se describe una parte hablando del todo. Por ejemplo, es muy común que en los salmos diga: en mis manos hay pecado. Pero en las manos nada más, de la muñeca para el cuerpo, acá adelante no hay pecado. Las manos es una parte del cuerpo para decir que todo el cuerpo está contaminado con pecado. Se habla, por ejemplo, de la circuncisión. Los de la circuncisión es una sinécdote para querer decir: mira, esta parte representa al pueblo judío, no nada más los que están circuncidados, porque las mujeres no se circuncidaban, pero las mujeres también eran judías. Entonces, los de la circuncisión era una sinécdote para hablar de la parte por un todo. Pero también se usa muchas veces cuando hablan del mundo. El mundo. Es normal que busquemos la palabra todo para decir, bueno, todo. No, todo es una sinécdoque también, que habla del todo para referirse a una parte. Cuando hablamos de todo el mundo será salvo, todo el que en él crea será salvo. Todo, cuando la Biblia habla de todo, no es una generalización que describe exactamente el 100%. No todo siempre es todo, no siempre siempre, no nunca es casi nunca. Las generalizaciones son parte de una figura literaria que se llama sinécdoque, que es describir al todo por una parte o la parte por un todo. Todo no es igual al 100%. Todo es igual al propósito de Dios, al plan de Dios. Lo que Dios quiere lo cumple. El único que puede hablar de todo, o nunca, o siempre, o jamás, es Dios. ¿Okay? Dios sí tiene absoluto, nosotros no. Lo que queremos decir con esto es que esta sinécdoque habla de la plenitud de los gentiles. Y literalmente la palabra en griego es pléroma. Pléroma no es el 100%, sino lo que Dios desea. Lo que Dios desea que de los gentiles entren. El pléroma es exactamente a lo que Dios en su voluntad permite, y eso es absoluto, es todo. Entonces, no es que se salven todos los gentiles. No quiere decir ahí que el endurecimiento de Israel es hasta que se salven todos los gentiles, porque estamos seguros que no todos los gentiles se van a salvar, ¿sí o no? Lo que estamos diciendo en este versículo 25 es que el endurecimiento de Dios para Israel es temporal, es hasta que Dios permita la entrada de todos los que de los gentiles tienen que entrar. Permítame repetir esa frase porque es un poquito complicada. Y estamos hablando completamente de salvación. Esto no habla de salvación, no habla de otra cosa sino de salvación. Pablo dice en versículo 1 del capítulo 10: ciertamente mi oración es por la salvación de Israel. Pero Dios apartó a los judíos por un tiempo, temporalmente, no definitivamente, apartó a los judíos por un tiempo para abrazar y que entren a la salvación todos aquellos que de entre los gentiles Dios quiere que entren. En otras palabras, los escogidos de Dios. No todos los gentiles van a entrar. La plenitud de los gentiles no significa todos los gentiles. La plenitud de los gentiles significa los que de entre los gentiles Dios haya escogido. ¿Suficientemente claro? Y eso, cuando suceda eso, cuando venga el último escogido, Dios va a cerrar la puerta del arca.
Iba a decirle a los gentiles: ¿y ahora qué hago con ustedes? Versículo 20. Este endurecimiento, 25, este endurecimiento será hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y el versículo 26 dice: y luego todo Israel será salvo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. También Israel puede pecar. Así que en cuanto al evangelio, los judíos son enemigos, pero por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres. Es decir, ellos también son hijos de Abraham, ellos también son hijos de Isaac, ellos también son hijos de Isaac, de Jacob. Por lo tanto, son amados porque también son elegidos. Aunque andan endurecidos por un tiempo, Dios tiene un plan con ellos. Y en el futuro, dice el versículo 26, todo Israel será salvo. Ahora, esta es otra sinécdoque, porque no todo Israel será salvo. Esta es otra sinécdoque. Cuando en la Biblia se habla de todo, no necesariamente quiere decir todo, pleroma. Hay que buscar el contexto de la palabra. Dios sabe a quién va a salvar, Dios sabe a quién va a perder, Dios sabe lo que va a hacer, y nosotros no tenemos por qué meternos ahí. Más bien tenemos que agradecerle. Primero, tenemos que agradecerle que nos haya incluido, y segundo, tenemos que obedecerle para ir a buscar a lo que Dios quiere, que de la plenitud de los gentiles entren. Ahora, ¿por qué es una sinécdoque? Porque ya no están hablando de la plenitud de los gentiles, ahora están hablando de la plenitud de los israelitas. Y es una sinécdoque que enseña que no todos los judíos van a ser salvados. Y ya van a ver por qué. Tercer punto: el endurecimiento de los gentiles no solamente es parcial, no total, no solamente es temporal, no definitivo, sino que también es intencional, no accidental. ¿Por qué? Porque es claro, los versículos 11 y 14 de este pasaje, que el propósito del endurecimiento de los judíos es causar celos en ellos. Y hay parejas aquí que hacen cosas para causarle celos a otros, ¿sí o no? Ojalá que nunca lo hagan, porque esos celos son la obra de la carne, que dice Gálatas 5:22. Los celos, esos celos son malos. Esos celos tienen un componente de envidia y otro componente de maldad. Y la mayoría del ingrediente es desconfianza. Pero cuando Pablo dice, versículo 11 y versículo 14, que el propósito del endurecimiento de Israel es causarle celos a los judíos, es precisamente para que ellos despierten en saber que solo a través de Jesucristo es que van a poder ser salvos, incluso los judíos. Vamos a leer del 26 al 36. Perdón, desde el 28. 11, 28. Vamos a darle hasta el 32. 26 al 32. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que se apartará de Jacob la impiedad, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables, literalmente sin arrepentimiento, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia
de todos. Y ahí no son mutuamente excluyentes, sin esto, sino que todos están metidos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice Romanos 9:16, que Dios de quien quiere tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece. Entonces, los sometió a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Tema complejo, ¿cierto? Muy complejo. Por eso, el endurecimiento del pueblo de Dios no es accidental, es intencional. Dios, así como tuvo la intención de bendecir a todas las naciones de la tierra en Génesis 12, dándole un pueblo a Abraham, y en ti sean benditas todas las familias de la tierra, la intención de Dios es que el pueblo de Israel fuera un pueblo testigo de las grandes cosas que Dios había hecho con ellos. Que Dios les daba milagros, les daba profetas, les daba reyes, hablaba directamente con los profetas y les decía: hagan esto, pongan así, quiten allá, váyanse de aquí para acá, váyanse para acá. Y también los sometió a esclavitud para pulir su carácter, y más se endurecieron. La intención de Dios es que el pueblo de Israel fuera un pueblo testigo, un pueblo probeta, un pueblo experimento, un pueblo que pudiera reflejar las grandes maravillas de Dios y fuera de bendición para todas las demás familias, razas, tribus y pueblos de todo el planeta. ¿Por qué ustedes piensan que llegaron unos reyes magos al pesebre? Para hacer testimonio a todo el planeta de que Jesús, el Hijo de Dios, había llegado. Entonces, no es que el experimento de Dios falló. No es que el pueblo de Dios le echó la partida para atrás a Dios. No es que Dios cambió su plan porque esa gente me echó la broma. Tal como el chapulín, Dios tiene su movimiento fríamente calculado. Dios sabe lo que hace. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y aún hoy. El endurecimiento es intencional, porque así como Dios endureció a los gentiles, Dios también ahora tiene un pueblo llamado iglesia. Dios también tiene gente, no 7,000 que no se rindieron ante Baal. Dios tiene literalmente millones en toda la faz del planeta, en un pueblo llamado iglesia, que sirva de testigo a todas las naciones del planeta, reflejen la gloria del Dios vivo y me sean testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Reflejen la gloria de Dios. Es la misión de la iglesia, reflejar la gloria de Dios. Por la desobediencia de Israel, ahora Dios escogió a unos cuantos para que estén en la iglesia del Señor y reflejen con todo el esplendor la gloria de Dios vivo como cuerpo de Cristo. Es el deseo de Dios que su pueblo hoy en día sea de bendición para Israel. Los seres humanos, escúcheme bien, si usted quiere ponerlo en el Facebook o mandarlo por mensaje, háganlo. Los seres humanos, incluyéndote a ti y a mí, no somos capaces de alterar los planes de Dios. Dios no me necesita. Dios no te necesita. Nosotros sí necesitamos a Dios. Repito, los seres humanos no somos capaces de alterar los planes de Dios. Ni tú ni yo somos capaces de cambiar la voluntad de Dios. Ni porque decretes, ni porque declares, ni porque ates, ni porque desates, ni porque te fajes. No vamos a poder. Dios es mucho más poderoso que nosotros. ¿Qué sí podemos hacer? Clavarnos de rodillas, dejar de comer, ayuno, dejar de dormir, vigilia, orar fervientemente, no para que Dios cumpla mi voluntad, sino para yo sintonizarme, afinarme con la voluntad de Dios. Por eso empecé diciendo, nosotros no andamos buscando un por qué, andamos buscando un para qué. Sintonizarnos con la voluntad de Dios, porque sin duda, para el pasaje que viene,
nos vamos a enseñar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Qué te hace pensar a ti que aunque tú tengas una idea mejor que lo que te está pasando, qué te hace pensar a ti que tu idea es mejor que la de Dios? Mira, hermano, hay cosas que no entendemos, eso es cierto. Hay cosas que no vamos a poder entender por más que le busquemos la quinta pata al gato. No lo vamos a poder entender. Pero confío que la voluntad de Dios es indefectiblemente buena, agradable y perfecta. Que no te agrade en este momento, que te cause lágrimas, que te cause dolor, que te cause tristeza es otra cosa. Pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús, y no va a pasar nada que esté fuera de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén. Esa es la conclusión de Romanos 8. Al final dice: ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni del libro de muerte, ni del poder, ni del libro de paz, ni ángeles, ni potestades nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, el rechazo de Dios a Israel es parcial, no total, es temporal, no definitivo, y es intencional, no accidental. La conclusión de Pablo es lo que debiera motivar nuestras vidas ante textos difíciles. La conclusión de Pablo del versículo 33 en adelante es lo que debería ser toda conclusión a nuestros estudios de textos difíciles ante cualquier cosa que nosotros no podamos entender con nuestra pequeñísima y diminuta mente. Es la conclusión que Pablo nos enseña, no solamente del capítulo 11, sino del capítulo 9, 10 y 11, terminan en la conclusión de los versículos 33 al 36. ¡Oh! Profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es un himno. Es un himno que Pablo termina escribiendo al final, reconociendo la pequeñez. Usted lee, por ejemplo, Job, capítulo 38 al 42, se da cuenta de un crucigrama grandísimo que le pone Dios a Job y nunca lo pudo solucionar porque Job es tan pequeño ante la infinitud de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando el mar? ¿Quién juntó las aguas en su puño y las ordenó? ¿Quién puso el orden de las estrellas y las llama por su nombre? Hermanos, Dios es mucho más grande y poderoso de lo que usted tiene en su pequeña vida. Es un Dios increíblemente excelso, grande y poderoso, que hace cosas que ni aún nosotros entendemos, que sabe cosas que nosotros no entendemos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia y el conocimiento de Dios. ¿Cómo pudiéramos nosotros llegar a altercar con Él? Siquiera gritarle en oración: ¿quién te cree? Ordenarle: ¿quién es Dios? Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque quien entendió la mente del Señor para que fuera su consejero. Vean los que les gusta el evangelio de la prosperidad, por ejemplo. Si usted encuentra a una persona en estos días andan diciendo: voy a pactar para que Dios me bendiga, voy a sembrar para que Dios me dé más, o voy a darle a Dios para que me sane, me cure, me salve, cualquier cosa. La gente hoy en día en las iglesias, en la televisión, juegan con el dinero. Ven el versículo 35. ¿Quién le dio a Dios primero para que le fuera recompensado? Es una maravilla eso. ¿Quién le dio a Dios? ¿Quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? ¿Acaso que Dios es una cuenta de ahorro que tú le das para que Él te dé los intereses? Hermanos, Dios es increíblemente grande y poderoso. Ciertamente Él escogió a un grupo de gente. Él escogió a un pueblo, Romanos 9. Él endureció a su pueblo, Romanos 10. Y Él va a volver a restaurar a su pueblo. Pero si el endurecimiento de su pueblo fue bendición para todo el planeta, ¿cómo será? Escuchen bien esta pregunta, porque Pablo lo dice en el versículo 30. ¿Cómo será
cuando Dios restaure a Israel? ¿Cómo será cuando Dios vuelva a traer a su pueblo de toda lengua, tribu y nación y los ponga ante la palestra pública internacional y diga Dios desde el cielo: estos son mis hijos amados, en ellos tengo complacencia? ¿Usted se imagina semejante escenario? Semejante comparación de Dios diciendo: todos los demás son excluidos, estos son mis hijos. Yo quisiera verlo, aunque sea por CNN, si Dios me da vida. Pero ya la iglesia del Señor ha alcanzado. Vean lo que dice, por ejemplo, el versículo 7. Lo que buscaba Israel. Compáralo con los versículos 31 del capítulo 9. Lo que buscaba Israel. ¿Qué es lo que buscaba Israel? La salvación por obra, la justificación por obra. Los escogidos sí lo han alcanzado. Los demás fueron endurecidos. Entonces, agradezcale a Dios. Tengo varias aplicaciones para usted en esta mañana. ¿Cómo usted puede usar este pasaje en el día de hoy? Primero, mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes. Usted debe darle mayor honra a Dios y debe desobedecerle menos. Debe honrarlo más y debe desobedecerlo menos, porque son mutuamente excluyentes. Aquel que le honra, le obedece, pero aquel que le desobedece, le deshonra. Entonces, honra y obediencia van en la misma balanza. Mientras usted más obedece a Dios, más lo honra, pero mientras usted más desobedece a Dios, más le deshonra. ¿Estamos de acuerdo? Honre a Dios cada día más, obedézcale, aunque usted no entienda. Segundo, igual, confianza y jactancia. Mientras tú más confías en Dios, menos te jactas. Hay gente que por ser dice: bueno, ya yo soy uno de los escogidos, entonces ya yo ni tengo que predicar, porque yo soy uno de los escogidos y tú no. Vean lo que dice el versículo: no te jactes, porque si Dios nos perdonó a las ramas naturales, si quisiera, tampoco te perdonaría a ti. No te jactes. La salvación no es para tú apretarte la corbata o levantar la barbilla o creerte gran cosota. Tú no tenías mérito para ser salvado. Ciertamente la salvación es por méritos, pero no los tuyos, los de Cristo. Entonces, más confianza, menos jactancia. Mientras tú más confías en Dios, menos te jactas. Mientras tú más te jactas, menos confías en Dios. Confía en Dios, hermana. Confía en Dios. Pero también el que no se jacte debe temer a Dios. Debe tenerle más temor a Dios en vez de creerte independiente. Son mutuamente excluyentes. Teme a Dios en vez de tú creer que puedes ser cristiano a tu manera. Mientras tú dices: yo puedo ser cristiano a mi manera, entonces no temes a Dios. Pero si tú temes a Dios, tú dices: yo no puedo ser cristiano a mi manera, yo tengo que ser cristiano a la manera de Cristo. Sé cristiano a la manera de Cristo, sé creyente. Pídele a Dios: Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. No te jactes, más bien teme a Dios. Teme a Dios. No temor de ese que ahí viene el coco. Dice la Biblia: tengan temor de aquel que puede echar tu alma en el infierno. Teme a Dios. No porque Él es un ogro malo, porque Él tiene en sus manos el destino eterno de tu alma. Él tiene en sus manos el destino eterno de tu alma. Tú no. Hay gente que piensa que puede decidir en el último momento de su vida: no, yo mejor agarro la tapa para el cielo. Dios tiene en sus manos el destino eterno de tu alma. ¿Quieres estar con Dios? Teme a Dios. Teme a Dios, créele, obedécele, no te jactes. Y por último, puede haber alguien aquí que también, como el pueblo de Israel, esté endurecido su corazón. Puede haber alguien aquí que incluso luego de mis palabras esté pensando: ¿qué me creo yo? Puede haber alguien aquí que su corazón esté endurecido. Si sirven de algo mis palabras para mejorar tu visión y tu audición,
la cosa no ha llegado hasta hoy. Cada uno de los que estamos aquí estamos dispuestos a hablar con los que tienen dudas, con los que están oyendo y creen haber entendido, con los que están viendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios y no están seguros si son unos de los hijos de Dios. Si han servido mis palabras para, aunque sea, quitarte un poquito el velo de los ojos, no ha llegado hasta aquí el trabajo. El Espíritu Santo empezará a hacer trabajo en tu corazón y decir, ya casi ves. Y va a llegar un momento que la misma palabra de Dios te va a ir quitando todo el velo para que viendo creas, para que oyendo entiendas. Y si hay alguien aquí que oyó, no entendió, vio, no creyó, Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Solo en Jesucristo hay salvación. Solo en Él hay vida eterna. A Él sea la gloria, el honor y el poder, porque para Él, en Él y de Él son todas las cosas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu voluntad infinitamente amorosa con nosotros. ¿Qué mérito teníamos para mostrar tan grande amor? Gracias por este texto, Señor, de Romanos 11, que nos guía a entender el plan que tú tienes con el pueblo de Israel, no solamente en el pasado y en el presente, sino también la esperanza en el futuro. Mira cómo ellos fueron endurecidos por tu soberana voluntad, Señor, para darnos entrada a nosotros. ¿Cómo podemos agradecerte, Señor? ¿Cómo podemos rendirnos ante ti, abandonarnos en tus brazos soberanos y amorosos? ¿Cómo pudiéramos, Señor, si no vivir para ti, al entender esta gran verdad, oír tu palabra, entenderla, verla y creerla? Señor, gracias por haber abierto nuestros ojos y nuestros oídos, porque a nosotros nos fue dado por tu gracia el poder entender. Señor, gracias, Señor. Gracias por tomarnos en cuenta. Gracias por llamarnos a ser pueblo tuyo. Gracias por tener misericordia y por llamarnos pueblo. Antes no éramos pueblo, pero ahora tú nos has llamado pueblo. Señor, ¿cómo no agradecer? A ti, Señor, que has endurecido el corazón de los judíos parcial, temporal e intencionalmente. Nosotros queremos decirte, Señor, gracias. Ayúdanos a honrarte cada día más. Ayúdanos a confiar en ti cada día más. Ayúdanos a temer cada día más. Y ayúdanos a llevar tu palabra a otros cada día más. Danos oportunidades, Señor, para hablar de ti, para ver las grandes cosas que tú haces, así como lo hiciste con un pueblo que no te creyó, aún viendo la nube, la columna de fuego, la peña. Un pueblo, Señor, que vio los grandes milagros de maná, codornices, tormentas. Tú los cuidaste y aún fueron endurecidos. Señor, no permitas que nuestra Venezuela amada sea endurecida mucho más de lo idólatra que ella es. Señor, ten misericordia de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Ayúdanos, Señor, a hablarles las grandes cosas que tú has hecho con nosotros, y que aún siendo pecadores, tú moriste por ellos y por nosotros, Señor. Que entiendan, que sirva nuestro testimonio para que ellos puedan ver las grandes cosas milagrosas que hacen hoy en día, que tú haces hoy en día, que tú, Señor, a indignos tan grandes como nosotros, tú también has llamado a ser tu pueblo. Señor, te honramos, porque tú has tenido gracia con nosotros. Y hablando, viendo, caminando, yendo, Señor, permítenos entregarte toda la gloria y todo el honor a ti, porque de ti, para ti y en ti son todas las cosas. Qué profundidad de riquezas, qué profundidad de conocimiento, qué gloriosa
majestad, tu nombre, tu soberanía, oh Dios grande, eterno, sublime y excelso. Señor, a ti nos rendimos en adoración y en gratitud. Tu nombre sea glorificado hoy y siempre. A ti la gloria.